I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one that tries. Hey shooters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es The Analog Shooter y yo soy Nacho Martínez. Y os traigo un nuevo vídeo, en este caso una nueva sección que ya os presenté en el anterior vídeo. Os dejo si queréis... Aquí creo que es, aquí, sí. Pinchado el anterior vídeo que iba sobre desvelaros un poco todo lo que os quería presentar, propuestas sobre el proyecto. Y hoy os traigo lo mejor del mes, que es una sección que tendrá el proyecto en el canal de YouTube y también en el perfil de Instagram, donde os mostraré un poco cuáles son las publicaciones que ha hecho la comunidad de Analog Shooter y que más me han gustado, más me han llamado la atención, que haga que entre todos nos vayamos conociendo más, que conozcamos más a la gente que está disparando en analógico en el mundo hispanohablante y, en definitiva, pues tratar de que todo este movimiento se haga más grande, cada vez venga más gente a él y en el mundo hispanohablante, en el analógico, tenga una revitalización como está ocurriendo en otros países de habla inglesa. Lo mejor del mes de septiembre. Antes de eso, un pequeño paréntesis en cómo va a funcionar lo mejor del mes para aquellos que queráis contribuir. Bueno, lo primero de todo es que tenéis que seguir en Instagram el hashtag de Analog Shooter, porque es la mejor manera de ver un poco lo que está haciendo el resto y también no perderos ninguna de las novedades que vayan saliendo respecto al proyecto. Además, lo podéis usar en todas vuestras publicaciones analógicas. Añadir la etiqueta de Analog Shooter a las otras que uséis ya. De esa forma, todo se aglutinará en el mismo sitio y a mí me facilitará muchísimo poder encontrar las publicaciones que hagáis. De hecho, es un pequeño mensaje para aquellos que al principio, en vez de usar la etiqueta, el hashtag de Analog Shooter, lo que hacían era etiquetar al perfil. Está bien, no pasa nada, pero por ejemplo, para esa selección no los he añadido simplemente porque es que cuando hice la selección no caí en revisar las etiquetas de perfil, así que siempre es mucho mejor que uséis el hashtag de Analog Shooter más que utilicéis el perfil. Si hacéis las dos cosas, oye, genial. Bien, vamos allá con lo mejor del mes de septiembre. El orden no tiene ningún misterio, simplemente he cogido según me lo han ido mandando en el formulario. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lena, tengo 28 años y pues llevo unos 2 años más o menos haciendo fotografía analógica. Empecé en el 2018 más o menos. Y pues no lo hago profesionalmente, es más bien como mi hobby. El día de hoy supongo que Nacho les mostrará una de las fotos que él ha elegido, que he tomado yo. Esta foto en particular se llama Home Space. La he tomado en la ciudad de Bruselas en el 2019, donde viví un medio año en esa ciudad haciendo una pasantía. Pues como verán, en esta ciudad hay un mercado de pulgas súper grande que se llama Place du Jeu de Bâle. Y pues aquí he conseguido una cámara por solo 20 euros que estaba en perfectas condiciones y bueno, ya se las muestro. Es esta cámara que tengo aquí, es una Minolta Highmatic 7S y pues las fotos salen espectaculares, salen muy claras, supongo que es porque es una rangefinder. Y sí, pues sobre esta foto la he tomado en casa de una amiga de trabajo. Y pues no sé, personalmente me encantan muchísimo las fotos hacia las ventanas porque me encanta mucho la luz natural, ¿sabes? La luz blanca la luz que entra de las ventanas. Aparte también, no sé, encuentro como algo genial en los espacios muy desordenados, no sé, siento que así como una sensación de intimidad o como es así como tu espacio personal y no sé. Así que he tomado esta foto que pues se ve muy desordenado, pero no sé, a mí me transmite bastante paz cuando miro la foto.
Y pues he dicho no molestando que le estaba haciendo publicidad no pagada a Kodak, pues porque sale mi chaqueta que dice Kodak. Y sí. So, el carrete que he utilizado es una Fuji Superior 400 y la cámara misma, entonces pondrá la velocidad. Y creo que no va más rápido de 1/500. So, creo que eso es lo más rápido que va. Nos vemos. Chao, chao. Hola, mi nombre es Raquel 3 y la fotografía seleccionada ha sido tomada con esta Canon EOS 500, el objetivo de Canon 50-1.8 y la película de Lomography de 100. Creo que la fotografía analógica, como cualquier otra disciplina artística, no requiere de una gran inversión en material, sino que depende más de lo que realmente quieras contar o transmitir con las imágenes finales, ¿no? En este caso, la imagen seleccionada forma parte de una serie que estoy realizando revisitando los lugares de mi infancia, y lo que me gustaría transmitir con ello es cómo la memoria desdibuja o transforma los lugares que ya no existen y que existieron algún día, ¿no? Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
amigos de Analog Shooter de España, creo que se pronuncia así. Quería contarles de la foto que seleccionaron. Muchas gracias por la selección. Les habla José Buenaventura de Chile. La foto es parte de una serie de fotos que se llama Turno Ético y que corresponde a fotos que tomé yendo a cumplir un turno ético en la pandemia. Porque soy psicólogo y cumplí funciones y quería mostrar lo que era un poco como el trayecto, acercarse hacia un consultorio propiamente tal, donde se atendían pacientes propiamente tal. La foto la tomé con esta cámara, es una Olympus XA, ¿ya? Y ocupé este rollo, un Kodak T-Max 400, forzado un paso a 800 porque las condiciones de luz era invierno, estamos acá en Sudamérica, terminando el invierno, pasando la primavera. Entonces, para poder tener un poco más de luz, y utilicé este revelador de Kodak T-Max para poder obtener un buen resultado. Eso, muchas gracias y suerte con el canal. Hola, muy buenas, un placer colaborar con The Analog Shooter y muchas gracias por seleccionar mis dos fotografías. La primera está tomada con una cámara Voigtlander Besa R3A, una óptica de 40 mm, un Nokton, y la película es una Ilford HP5. La tomé en el Festival del Rototom Sunsplash en Benicàssim hace un par de veranos. Y es la hora entre la tarde y la noche que nos íbamos a duchar todos y había bajado un poquito el calor y nada, un amigo mío estaba como encantado mirando hacia la nada, le tiré una foto. Y la segunda es una película Kodak Portra 400 forzada a 800, está tirada con la Voigtlander Besa R3A. También, en este caso con una óptica 21 mm, más angular, y se la tiré, es mi primo, se la tiré en Fuerteventura, en una zona de unas cuevas cerca de las rocas de la playa, y hacía como mucha humedad, mucha calor y mucho viento, y estaba como mirando un poco hacia la puesta de sol y mira, le tiré la fotografía. Y eso es todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por seleccionarme, un placer.
con esto cerramos este capítulo de septiembre, de lo mejor del mes de septiembre, y empezamos el nuevo capítulo que será en este caso lo mejor de octubre. Tenéis hasta el 30, que estamos en... Espérate, ¿octubre cuántos días tiene? Octubre tiene 31 días, vale. Tenéis hasta el 31 de octubre para contribuir. El 31 de octubre cerraré las contribuciones con la última foto que se haya tomado. No sé si lo haré con hora española o lo haré con, digamos, cuando el 31 de octubre haya acabado en todo el planeta Tierra. No lo sé, pero bueno, estaré al tanto de cuál es la última foto que se haya tomado. Y durante los primeros días seleccionaré las mejores fotos, las que más me hayan llamado la atención, y contactaré con aquellos que hayan sido los seleccionados, los contribuyentes seleccionados, para que podáis mandarme toda la información como hemos hecho hoy. Podéis mandar un vídeo, podéis mandar un audio o un texto. Preferiblemente yo prefiero los vídeos porque así os pongo cara, todo, y que os pongo la foto también de perfil. Todos aquellos que veáis este vídeo, que veáis las publicaciones de Instagram que vamos a ir haciendo, id contribuyendo. No olvidéis el hashtag que tenéis aquí, de Analog Shooter. Y como siempre, es un proyecto que estamos en marcha, que la comunidad es muy importante, así que también os dejo un mail, colabora@makermartinez.com, que tenéis aquí abajo también, os lo pongo en la descripción. Y creo que para acabar solo me queda deciros muchísimas gracias a todos. Aquellos que sintáis la necesidad de contribuir de una forma más activa, pues podéis hacerlo a través de mi Patreon. Os dejo también el link aquí abajo y en la descripción, porque quizás es la mejor manera de ayudar a que este proyecto siga adelante, siga en marcha, y podamos hacer cada vez cosas más interesantes, más chulas. Así que como acabo cada vídeo, os quiero mucho a todos, a todas, un beso enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será pronto. Chao, chao.